Y para seguir con la continuación de la historia del ADN y el tema relacionado con el dinero, les voy a contar algo acá que es lo que yo hice. Recuerden que yo les comparto mi opinión, mi experiencia. No pretendo que me crean. Analicen la información, si ve que algo de eso les resuena, aplíquenlo, si no, está perfecto. ¿Qué pasa? Yo no me metí en el tema de entrenarme a nivel financiero hasta que yo no hiciera un trabajo interno a nivel de emociones y a nivel de mentalidad. ¿Por qué? Dos razones. Uno, cuando yo inicié en un tema de negocios hace como unos 7 años, la persona con la que me estaba instruyendo, que era una persona con más de 30 años de experiencia en ese tipo de negocio, me dijo: Diana, este negocio es 90% emociones y mentalidad. Es muy importante que eso lo revises. Y yo quedé como, wow, o sea, estamos hablando de que este negocio, números, es 90% emocional y mental, wow. Ahí fue donde dije, ok, tengo que revisar este tema. Y segundo, porque muchos temas a nivel de números, sobre todo números grandes, a mí me daban miedo, sobre todo porque en esa época tenía deudas. Entonces yo decía, ok, vamos a revisar este tema emocional y mental. Entonces, en mi experiencia, yo decidí, antes de empezar a invertir o antes de meterme en este mundo del dinero, que es una energía muy chévere, decidí primero revisar mi tema emocional y mental, reconciliarme y transformar mi ADN, y eso se hace haciendo prácticas diferentes, acciones diferentes, cambio de mentalidad, cambio de lo que nos decimos, etcétera, todo lo que comparto en mis entrenamientos, para poder hacer esos cambios y de ahí revisar esa conexión emocional, lo que el dinero me genera, y de ahí decir, ok, cuando tú cambias tu energía por medio de tu mentalidad y tus emociones, cosas como las deudas, por ejemplo, se empiezan a solucionar, que fue lo que me pasó a mí. Cuando yo hice este tema emocional y mental, solucioné las deudas de una forma que yo ni siquiera sabía que existía en ese momento. O sea, yo en ese momento decía, tengo una deuda, ejemplo, 20 millones. Yo decía, ¿cómo voy a pagar 20 millones? Y yo hacía números, ¿no? Echaba números. Sin embargo, en esa época yo ya estaba haciendo transformaciones con el universo, que es como me gusta hacer a mí mis transformaciones, el camino que yo encontré. Y yo decía, universo, dame la guía, dame el camino, porque yo no tengo ni idea, o sea, voy a demorarme pagando no sé cuántos años esto. Imagínense, considero que es una cantidad pequeña para gente que ha tenido deudas mucho más grandes. Pues yo le pedí eso al universo y me llegaron las soluciones que yo quedé anonadado. Yo dije, o sea, ni siquiera sabía que existía esa forma de hacer esos pagos en las que salí súper rápido. Y yo, wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hice mi tema emocional y mi tema mental, hice ese trabajo de reconocimiento, de desarrollo personal, etcétera, de conexión conmigo misma y con el universo para que me ayudara en la solución de estos temas, pues ahí sí yo dije, ok, 0 deudas, genero dinero suficiente, estoy bien de salud, que es algo para mí muy importante, que es otro tema también importante acá, y es dos cosas. Uno, el tema de la salud puede ir incluida dentro de ese tema de crear tu imperio, ¿sí? Muy chévere y todo, trabajar súper fuerte, hazle, o sea, es tu sueño, dale, trabájale con toda acción, día y noche, dale, pero porfa, incluye en eso el descanso y la conexión con la naturaleza, porque es que pasa y acontece que ya conocemos experiencias de personas que construyeron su imperio y se murieron y están enfermas y no lo pudieron, lo cual nos pasa, es normal porque vamos detrás de un sueño. Sin embargo, estamos aprendiendo y ya hemos visto bastantes ejemplos, entonces yo sí siento que en esa construcción de ese imperio, si tú lo haces con ayuda del universo, mi opinión personal, si tú lo haces con ayuda del universo, tú puedes construirlo, incluyendo el tema del descanso y conexión con la naturaleza, sobre todo las personas que están con temas de negocios, que todo el tiempo están enfrente de la computadora. Por favor, conexión con la naturaleza, ojalá diario, una vez a la semana, al menos una vez al mes. ¿Sí? Estrés. Hay un estudio y está recontra comprobado que una persona, cuando se sienta a observar, a contemplar la naturaleza, que es algo que he enseñado en mis entrenamientos, tú liberas una hormona en tu cerebro que te relaja, lo cual contrarresta la hormona del estrés. Entonces es muy importante el tema de estos espacios para liberar el estrés que hayas podido recibir de la creación de tu imperio, ¿sí? Entonces, siguiendo con el hilo, en esta parte, después de que hice la parte emocional y la parte mental, ahí se me metí en el mundo financiero, ya más grande, porque ya me había metido un poco, pero más grande,
Y ahí fue cuando me entrené en temas financieros con alguien donde me explicó, ok, cómo escoger mis inversiones, ¿sí? Cómo estudiar las empresas, por ejemplo, donde yo voy a invertir. O sea, él me enseñó a pescar, él no me dio el pescado, él no me dijo, invierta en esta empresa, Diana. No, él no me dijo eso, ¿sí? Y siento, y por eso agradezco haberlo escogido, porque sería negligente yo decirle a usted, invierta en tal cosa. No, él me enseñó a pescar, me dijo, Diana, ¿cómo tú encuentras una empresa en la que puedes invertir? ¿Qué debes revisar de X empresa cuando tú quieras invertir? Él me lo enseñó y yo lo apliqué y por eso tengo varias inversiones, ¿sí? Entonces, este tema del ADN y el tema del dinero es revisar tu ADN, o sea, cómo tus generaciones hicieron el tema de administrar el dinero. Papás, abuelos, tíos, etc. Y adicionalmente a eso, revisar tus finanzas en este momento. Revisar tu tema emocional. ¿Tú qué sientes cuando haces administración de dinero? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Si estás apuntando tus ingresos y tus gastos? Es una excelente pregunta. Yo no lo hice durante 30 años. Después de mis 30 lo hice. Y la diferencia ha sido brutal. Brutal, brutal. Así que esta es la continuación de la historia. Si no has visto la primera parte de la historia, me puedes escribir acá ADN y yo te envío la primera parte de la historia para que conozcas. El dinero es una energía maravillosa. No es nada malo, ni es que la gente que le gusta el dinero No. Yo amo el dinero, mi amor. Y me parece una energía brutal, espectacular, cuando tú la conoces, porque está dentro de ti, porque es energía, y todos somos energía. Así que me escriben ADN y les envío la primera parte de la historia.